titulares. Comencemos con las noticias. El Ministerio de Finanzas ha entregado el proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos de la Nación al Congreso de la República para el año 2015. El total, 71.800 millones de quetzales. El ministro de Finanzas Públicas, Dorval Carías, se presentó al Congreso para entregar al presidente del Legislativo, Arístides Crespo, el presupuesto de ingresos y egresos de la Nación. El jefe de la cartera del Tesoro dio a conocer que el monto que requiere el Ejecutivo para el 2015 es de 71.840 millones de quetzales. Es un monto equivalente al 14.7% del PIB. Este presupuesto contiene ingresos corrientes por 56.023 millones de quetzales y una estimación de ingresos tributarios de 52.400 millones de quetzales. Esto incluye 2.000 millones de quetzales de medidas administrativas que debe implementar la SAT. Estos montos están totalmente conciliados con ellos. Asimismo, contiene gastos de funcionamiento por 47.269 millones de quetzales y gastos de inversión por 14.101 millones de quetzales. Eso significa que se tiene un déficit equivalente al 2.5% del PIB, que está siendo financiado principalmente por recursos externos, por 6.220 millones de quetzales. Este es un financiamiento externo neto, es decir, es el nuevo financiamiento menos las amortizaciones, así como financiamiento interno neto por 6.126 millones de quetzales. El servicio de la deuda es de cerca de 10.400 millones de quetzales. El Congreso tiene hasta el 30 de noviembre para aprobar el proyecto. De lo contrario, quedará el de este año, que es de 66.000 millones. Sigamos con las noticias. He de contarle que ante la posible no llegada a la meta de recaudación impuesta por la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, quien se mostró confiado en que sí se logrará dicha meta es el presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina. La meta de recaudación tributaria para el 2015 es de 52.400 millones de quetzales. A pesar que este año aún no se ha cumplido con la meta de recaudación, trazada en 49.000 millones de quetzales, el presidente Otto Pérez Molina cree que sí llegarán a los 52 millardos para el próximo año. Nosotros decimos, miren, si la SAT no da pasos importantes para hacer una reorganización, una reingeniería, atreverse a tomar decisiones diferentes a lo que han estado haciendo, bueno, los resultados no los vamos a ver, pero nosotros esperamos que la meta que se les está fijando es una meta que es alcanzable si verdaderamente se hace la reingeniería y se implementan todos los procesos que se necesitan dentro de la SAT. Son 52.400 millones de quetzales los que se le están pidiendo a la SAT de recaudación. El Ministerio de Gobernación dio a conocer que tan solo en este año 2014 han incautado unas 3.000 armas de fuego. Pese a que la ley prohíbe la tenencia ilegal de armas de fuego, este es un delito recurrente según datos de la Policía Nacional Civil. En los 8 meses del año han incautado más de 3.000 armas de fuego, siendo la más frecuente la pistola 9 milímetros. Ante el año 2014 reporta un total de 3.204 armas de fuego que han sido decomisadas en actos ilícitos. Estas armas de fuego en su mayoría son armas que no tienen la licencia correspondiente para ser portadas por las personas que han sido detenidas en su oportunidad. Dentro de las acciones también realizadas se ha logrado la captura de 1.537 personas por el delito de portación ilegal de arma de fuego que han sido puestos a disposición de los tribunales con armas ilegales. De los 1.537 detenidos, la mayoría tiene incidencia en portación de armas de fuego. Luego de seguir el protocolo de identificación se verifica en el sistema de la policía, por lo que son puestos a disposición del juez de turno. Este individuo carece de la licencia, pues él es conducido hacia el tribunal de turno correspondiente. En ese lugar pues se queda a disposición del Ministerio Público el arma de fuego y a disposición del juez la persona que ha sido detenida con el arma. Las comisiones de postulación para elegir a los nuevos magistrados a la Corte Suprema de Justicia y también a las salas de apelaciones consultarán el listado final a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, y a otras 12 instituciones.
La Comisión de Postulación de la Sala de Apelaciones consultará a la CICIG, a la Procuraduría General de la Nación, a la Dirección General de Migración, la Contraloría General de Cuentas, el Instituto de la Defensa Pública Penal y el Colegio de Abogados, entre otros, sobre los perfiles de los candidatos a jueces. Se discutió también el procedimiento a utilizar para la calificación de los postulantes, así como sortear las ternas calificadoras y los expedientes. El rector de la USAC, Carlos Alvarado, realizó un llamado a los postulantes que recibieron tachas para que presenten con tiempo sus respectivas pruebas de descargo. Acordó que se consulte varias instituciones. Yo les puedo otorgar el listado de las instituciones que se aprobó que se pueda consultar en relación a la participación de los postulantes. Si hay algún impedimento, alguna situación en relación a ello, se acordó enviarla a 13 instituciones. Pues es importante hacer un llamado a las personas que están en el listado que recibieron tachas, que por favor se les está notificando. Tenemos 11 o 12 notificadores trabajando desde el día de ayer, pero sí nos ayudaría mucho que ellos también se apersonaran para que podamos resolver de inmediato la situación de cada uno. Para el 22 de septiembre se espera que sean entregadas las nóminas respectivas al Congreso de la República, de los que para la Corte Suprema de Justicia la nómina será de 26 y la nómina a Corte de Apelaciones será de 252. Hay que contarle que jueces y personal de limpieza y hasta presos tuvieron que ser evacuados de la torre de tribunales y el edificio de la Corte Suprema de Justicia debido a una fuga de cloro. Los cuerpos de socorro se hicieron presentes para ayudar a las personas que mostraban problemas respiratorios. Afortunadamente no hubo enfermos de gravedad. Básicamente fue una fuga de cloro la que se dio de unos tanques que utilizamos para cloronizar el agua que se utiliza en la torre de tribunales. Entonces se dio un problema en uno de los tanques y generó la fuga de cloro que obligó a hacer la evacuación de acuerdo a los programas de emergencia que se tienen establecidos. Y en el proceso de evacuación lo primero que se evacuó fue la Corte Suprema y posteriormente por niveles se fue bajando todo el área de la torre de tribunales. Fueron 2 personas que atendieron por problema de aspiración de cloro, pero fueron atendidos aquí localmente por los cuerpos de bomberos y prácticamente les dieron de una vez su alta. Pausa, al regresar más noticias, quédese con nosotros a las 8:45. Con las noticias, hay que contarle que representantes de los 48 cantones de Totonicapán realizaron una protesta en contra de la ley de obtenciones vegetales, mejor conocida como Ley Monsanto. Varios son los sectores que han manifestado su rechazo a la Ley de Protección y Obtención de Vegetales, también denominada como Ley Monsanto. Es ahora donde los representantes de los 48 cantones de Totonicapán se hacen presentes al Congreso para solicitar que se derogue esta ley. Venimos acá al Congreso a pedirle a los diputados, pues, ¿verdad?, sobre el 1914, a recibir sobre las semillas vegetales, pues verdad que no es justo lo que ellos están haciendo con el pueblo. Y a eso venimos otra vez nuevamente acá a pedirles que retiren esa ley, porque no estamos de acuerdo a que ellos de esa manera, pues verdad, nos están discriminando como pueblo indígena de Guatemala. Nos afecta bastante porque tenemos en primer lugar, nuestra semilla criolla, porque eso es lo que tenemos acá desde cientos de años y no es justo, pues verdad, que esta gente hacen con nosotros lo que quiere. El representante añadió que ellos catalogan como discriminación hacia los pueblos indígenas la aprobación de la ley, ya que según ellos les afecta directamente. También hubieron protestas en contra de la ley de obtenciones vegetales fue en el departamento de Solola. Vecinos de las diferentes comunidades rurales del departamento de Sololá, en conjunto con representantes de las alcaldías auxiliares, bloquearon la ruta interamericana. El primer bloqueo fue en el ingreso principal de Sololá y Panajachel, conocido como La Cuchilla. En los otros puntos se ubicaban en Las Trampas y Los Encuentros. El motivo de esta manifestación era en el total rechazo a la ley Monsanto. Entre las otras peticiones está la rebaja de precio al cobro de documentos de difunciones, actas de nacimientos, entre otros servicios que realiza el Registro Nacional de las Personas, RENAP. Otras medidas de hecho que llevaron a cabo los comunitarios fue paralizar el comercio. Todos los negocios se encontraban cerrados sin poder abastecer de productos básicos al vecindario.
La fila de vehículos varados llegó a medir un promedio de 4 kilómetros de distancia, sin tomar en cuenta el lado de los encuentros a Ciudad Capital. Ante este inconveniente, comerciantes y conductores tuvieron que paralizar labores. En cuanto a los viajeros, recorrieron grandes distancias para llegar a encontrar un automóvil que los llevara a Cuatro Caminos, para que después pudieran abordar un bus que los llevara a casa. ¿Sabe usted? En el Congreso de la República una serie de manifestaciones impidió el paso a los diputados, incluso uno de ellos fue agredido. La sesión plenaria del martes en el Congreso fue un caos. Primero, un grupo de manifestantes de la Unidad Defensora del Pueblo, acompañados por estudiantes de la USAC, se apostaron frente al Congreso, pusieron llantas y las quemaron por horas. Ellos demandaban que la ley de protección y obtención de vegetales fuera derogada. ¿Qué le decimos a los diputados? ¡Era la ley! Los manifestantes también criticaron la gestión del ministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, a quien representaron en una piñata que luego quemaron. En estos minutos vemos cómo se está quemando la piñata de Alejandro Sinibaldi. Asimismo, estamos observando los manifestantes que hay. También quiero comentarles que acá sobre la 9ª Avenida está completamente cerrado, ya que en las dos esquinas, entre 10ª y 9ª Calle, en las dos esquinas se están quemando llantas. Algunos de los que protestaban estaban listos con tomates para darle su tomatina a los congresistas. Los costos de producción se van a encarecer. Fueron estos mismos los que, según el diputado oficialista Edgar Cristiani, lo agredieron rompiéndole el saco. Según el congresista, es gente pagada por la bancada líder. Yo estaba tratando de ingresar al hemiciclo para cumplir con mi deber, para lograr tener más de 80 diputados y conocer las necesidades que tenemos que conocer dentro del Congreso, y gente de un grupo que me parece que es gente de líder, pues no me permitió entrar. Me agarraron entre 5 personas, se pueden dar cuenta, me rompieron el saco en esta parte, me lastimé la rodilla, pero gracias a Dios me lograron abrir la puerta a tiempo y logré ingresar al Congreso. De hecho, ya tenemos fotos de la gente que está ahí. Yo voy a dirigirme al Ministerio Público para pedir la orden de captura, porque no podemos permitir la agresión en este tipo de manifestaciones. Ya en la sesión plenaria, los diputados no entraron a conocer la ley de protección y obtención de vegetales y se dedicaron a conocer el proyecto de presupuesto de la Nación para que pasara a la Comisión de Finanzas. Así fue como el proyecto del presupuesto del 2015 dio su primer paso. En tanto, los manifestantes no dejaron entrar ni salir a nadie del Congreso hasta que pasadas 5 horas, las puertas se abrieron otra vez. Momento del clima, es Diana Guerra. ¿Qué tal, amigos televidentes? Buenas noches, bienvenidos un martes más a este noticiero de forma diferente, a las 8:45 en Canal Antigua. 2 temas, como es habitual, hemos seleccionado para ustedes. El primero se refiere a una aplicación que pueden ustedes, si lo desean, bajar en sus teléfonos celulares, en sus computadoras, en sus tabletas, y que se llama Secret, secreto. Ha sido una aplicación que ha tenido una difusión enorme, fundamentalmente entre jóvenes. Jóvenes que pueden escribir de forma anónima y decir a otros jóvenes cuestiones que posiblemente no le dirían nunca en un cara a cara, ni teniendo que dar la identidad. El problema es que esta herramienta se ha convertido en un arma de doble filo, donde se pueden subir fotografías que se roban, donde se pueden poner comentarios de forma con palabras graves, altisonantes, que insultan, que ofenden, o se pueden descubrir determinadas cosas que las personas que se las confiaron no desean. Bueno, este es un poco el panorama, y de esto vamos a tratar doña Silvia Gereda y un servidor, como todos los martes, con 2 personas que entienden del tema. El primero es José Con, el primer invitado, que es investigador en nuevos medios digitales. José, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Y también el segundo invitado, Juan Ignacio Ardón,
que es profesor de psicología de la Facultad de la Universidad Francisco Marroquín. Señores, bienvenidos, buenas noches. Ya saben cuál es el tema perfectamente. Doña Silvia, la primera. Muchísimas gracias, bienvenidos. Gracias. Yo quisiera comenzar hablando un poquito de esta aplicación Secret, José, que ha causado tanto revuelo en Guatemala. Muchísimos colegios y establecimientos ya han tomado cartas en el asunto diciendo que es un tema de los padres de familia regular a sus hijos. No obstante, a mí me llama muchísimo la atención, adentro de la aplicación está una guía de cómo utilizar esta app y dice claramente: usar el anonimato para bien, para expresar los sentimientos, conversaciones abiertas y honestas, ser respetuoso, ser honesto en la manera en que se está hablando y reportar un mal comportamiento. La herramienta dice claramente que no puede ser usada para bullying, para propiciar el odio, para pornografía, obscenidad o información privada. ¿Qué es lo que está pasando con esta aplicación? Que parece haber tenido un principio bastante loable de expresión y terminó siendo una herramienta de agresión y expresión. A la expresión, ¿no hay algún tipo de regulación? ¿Son estas falacias lo que se está diciendo adentro de este contenido y de uso que se está dando? Digamos que el espíritu con el que nació esta red social es similar al de otras redes sociales. Es el caso de Facebook y Twitter. Y de hecho, en general, todos los colegas catalogamos esta red como una red social sumamente parecida a las más populares. Ellos, los creadores, la catalogan como una aplicación de chat. Entonces el sentimiento para haberla creado fue como tener un amigo secreto, y de ahí es de donde surge el nombre, a quien comentarle como que aquellas cosas que de repente a veces simplemente queremos que el mundo lo sepa, pero no queremos que el mundo sepa que nosotros lo dijimos. Ahora bien, lo que ocurre con muchos usuarios es que al tener esa oportunidad de dar, digamos, un tipo de comentarios y opiniones sin que se sepa que ellos lo están haciendo, se han aprovechado en hacerlo a través de mensajes negativos. Pero ese no es el espíritu de la red. Aquí dice que van a ser regulados e inclusive hablan que se pueden hacer públicos los nombres de quienes violen estas normas. Al día de hoy no hemos visto nada. ¿Es esto real o está simplemente en blanco y negro? No, de hecho es totalmente real. Cuando uno reporta que un usuario está cometiendo un uso indebido de la red social, es posible reportarlo y estos usuarios son eliminados y bloquearlos. Pero ¿qué pasa? Que la mayoría de estos usuarios no son reportados ni son bloqueados. Simplemente las personas siguen compartiendo el tema porque les parece de cierta forma curioso o quieren generar algún tipo de polarización, llamar la atención. Juan Ignacio, la herramienta ahí está. ¿Qué culpa tienen las personas? Es decir, esta herramienta en una sociedad, vamos a decir, más educada, una sociedad que se deja llevar menos por el rumor, por la bola, una sociedad más formada desde un punto de vista educativo o con otros valores, ¿serían efectos diferentes o la herramienta per se cambiaría al grupo? No, hay que tener algo muy claro. Esta es una aplicación en donde una vez más se refleja lo que somos. Es decir, psicológicamente esta aplicación genera satisface una fantasía psicológica que es: puedo yo escribir comentarios, hacer X o Y y no tener consecuencias, ocultar mi nombre, como lo hacen un montón de aplicaciones. Es decir, la aplicación es otra vez el reflejo de cómo funciona. Nosotros somos una cultura que a ver, entre personas sostenemos el chisme, decimos, contamos historias que no estamos seguros, violamos la privacidad de alguien cuando la confía, etcétera. Una cultura que yo diría de personas que suelen ser muy irracionales. La aplicación va a ser el resultado de eso. Es decir, de personas que van a utilizar de forma irracional una aplicación. Una cultura lapidaria, básicamente, que lapida y tira piedras sobre cualquier otra persona. A mí me queda la duda. Hemos estado viendo, por ejemplo, el caso de Brasil, algunas notas de prensa, donde Brasil prohibió que esta aplicación fuera utilizada en ese país.
¿Puede de alguna manera esto regularse en Guatemala y prohibirse que las telefonías puedan dar lugar a que se baje esta aplicación? ¿Existe algún tipo de regulación, José, en este caso? No, nuestro país aún no está preparado para regular este tipo de temas, principalmente porque nuestras autoridades desconocen el funcionamiento de este tipo de aplicaciones en Internet. No tenemos, digamos, el sustrato que sí tiene Brasil. Brasil tiene una ley de protección de datos personales y bajo ese sustrato es que ellos activaron la potestad de poder bloquear las aplicaciones a los proveedores. No obstante, ¿verdad? sí tenemos una constitución donde la difamación, la calumnia, el perjurio es un delito. Juan Ignacio, desde ese punto de vista, tú como psicólogo, que me imagino que has de tener a muchos pacientes jóvenes muy afectados por estas redes, ¿no es posible legalmente acudir a esos delitos que ya están en nuestra Constitución? Sí, probablemente es posible. El problema es que vamos a caer a la misma situación de siempre, de confiar en las regulaciones, y perdemos un poco de vista la responsabilidad del usuario. Lo que solemos trabajar con personas que cometen errores en una aplicación o en su vida o en X o Y, es que puedan prevenir. De hecho, esta aplicación es una oportunidad más, no es un problema, es una oportunidad más para que nosotros como papás enseñemos a nuestros hijos a razonar, a que prevengan, a que piensen en las consecuencias, a que piensen, es que mañana va a salir otra, prohibimos esta y mañana sale otra, y vamos a estar constantemente prohibiendo y no dando en donde verdaderamente resolveremos el problema, que es empezar a criar hijos más racionales. El problema, si prohibimos, si regulamos, es que no resolvemos, no vamos al centro, que es el usuario. Las personas que están utilizando la aplicación, que no están pensando, que la generan como que no hubieran consecuencias X o Y, como manejan alrededor de sus vidas. José, ¿por qué ha creado este boom aparente cuando uno entra a Twitter o entra a Facebook y están los mismos anónimos? Exactamente, hay una mancha, exactamente detrás hay una información falsa, es decir, exactamente lo mismo. Y ponen exactamente las mismas barbaridades que ponen ahí. ¿Cuál es la diferencia entre Secret, que parece que es el non plus ultra del insulto, y Twitter, Facebook, Instagram, Hi-Fi en su época, o el mismo correo electrónico? De hecho, ahora que menciona Hi-Fi, esa red social es todavía mucho más permisiva con ese tipo de situaciones. Lo que ha pasado con Secret es que, como cualquier cosa novedosa, nos atrapa, nos captura la atención, pero como cualquier producto también tiene un ciclo de vida, y estos regularmente en las redes sociales son sumamente cortos. Lo interesante es que los países que más uso le están dando a esta red social son países como China, Israel, Irán, Rusia, países donde hay mucha restricción hacia la ciudadanía para poder comunicarse. Entonces sí es una herramienta positiva, podríamos decir un martillo, pero hay quien lo va a utilizar para destruir a alguien más y hay quien lo va a utilizar para construir. Juan, tú que eres psicólogo profesional, a los papás que nos ven y dicen, bueno, a pesar de todo yo quiero que no lo tengan mis hijos, que lo regulen, que lo prohíban, yo no lo quiero a mis hijos, aunque has apuntado antes, pero el consejo profesional a papás y a adolescentes o ya no adolescentes. Lo que deben preguntarse los papás es, ¿por qué mi hijo le interesa esta aplicación? Partir de esa premisa. Si le interesa es porque algo de interesante tiene. Si yo apago el incendio prohibiéndole, lo más probable es que yo pierda con mi hijo lo más valioso, que es la comunicación, porque él me va a decir sí. El yo prohibir que vea la aplicación no significa que anulo automáticamente el deseo de ver la aplicación. Entonces, ¿qué va a hacer el hijo? Va a decir, sí, yo ya no la veo, y va a verla en escondidas. Y entonces, ¿qué pierdo ahí? Algo muy valioso, que es la comunicación con mi hijo, que me pueda decir, mira, hago esto, lo otro, que confíe en mí para entonces poder razonar y usar una aplicación, como decía José, a favor. Es que la aplicación no es buena ni mala. Ahora, yo quisiera preguntarte a ti como psicólogo, ¿qué hay detrás de este comportamiento de niños adolescentes pequeños que están enviando mensajes perversos, mensajes que han destruido la reputación, la moral de sus amigas o amigos, en un tema donde el odio
y el desprecio hacia la dignidad humana es latente. ¿Es un patrón psicológico o es simplemente el resultado de una sociedad en descomposición? No, es por ahí, es el resultado yo le atribuyo esto a baja autoestima. Es decir, cuando yo tengo baja autoestima, somos una cultura con personas generalmente con baja autoestima, que obviamente eso repercute en dañar al otro porque yo no puedo aumentar mi autoestima y generar cosas productivas. Entonces yo tengo dos opciones cuando yo compito o cuando yo vivo en la vida: o subo yo y soy mejor, o hago que el otro baje y le hago daño. Entonces eso es lo que se trata. Empiezo a perjudicar, a hablar, a hacer chismes para resolver mi envidia y perjudicar a otros, y mi autoestima se mantendrá baja, pero por lo menos la del otro también. José, desde la perspectiva también de los papás, pero como técnico, no como psicólogo, todas estas aplicaciones y algunas más tienen lo que se llama el parental, un botoncito donde los papás pueden... Control parental. Control parental, correcto. No digo prohibirlo, porque creo que Juan nos ha dejado perfectamente claro, pero sí limitarlo. Es decir, bueno, no se ve en la sala de casa, por poner un ejemplo, este tipo de cuestiones. ¿Cómo técnicamente abordar el problema? Y yo aquí quisiera pedirte un favor. Tal vez te puedes referir, por ejemplo, al Phone Sheriff, NetSanity o NetNanny Social, que son redes para restringir el acceso de menores a todos estos lugares que requieren una madurez. ¿Cómo se hace eso? Tal vez no lo puedes complementar con lo que Pedro te acaba de cuestionar. Digamos, en el caso del cuidado familiar, hay cierto tipo de contenido que los padres pueden regular y técnicamente no es complicado, es a través del dispositivo en que en el hogar se conectan a internet, los routers, ¿verdad? Entonces uno como que define, si alguien en la red de mi casa está haciendo cierto tipo de búsquedas con ciertas palabras, yo puedo recibir una alerta en mi teléfono y entonces ir y ver qué está pasando. De lo contrario, yo no me involucro, aunque en mi familia sepa que estén utilizando las redes sociales, ¿verdad? Ese tipo de comportamiento, Juan, encaja perfectamente con la no limitación que tú decías. Es decir, si hay una banda flexible para los papás, ¿qué puede ser esa? Sí, puede ser esa. Regularlo es importante. El problema de la prohibición o la extrema regulación y todo eso es que ya es una batalla perdida, porque no tengo la capacidad de regularlo todo, de prohibirlo todo. De prohibirlo todo. Y lo más importante es que no anulo la fantasía que hay detrás de eso. Automáticamente, al prohibirlo en mi hijo y estar yo cuidando que mande tal palabra, me vuelvo un policía, y al final de cuentas logrará ver en otro lado X, lo logrará. Es decir, no, la mejor recomendación es que tengamos, de acuerdo, regulaciones racionales, moderadas, que hay cosas que no debe ver el hijo, saberlas manejar, pero el diálogo hemos perdido. ¿Por qué hemos perdido el diálogo con nuestros hijos? Porque esperamos que otros se encarguen de lo que no hacemos nosotros. Tú has dicho una cosa que pasa mucho en la universidad. Hay profesores que dicen, yo prohíbo la laptop. Claro. Y tú has dicho una cosa que yo una vez interpreté de otra forma. ¿Te has preparado a preguntar por qué al individuo le interesa más la laptop que lo que tú estás explicando? ¿Cómo trasladar esto a los padres? Claro. Porque tú has mandado ese mensaje. Y el problema es que no resuelve el problema, solo lo resuelvo para mí. Yo estoy seguro que los papás quieren resolverlo en los hijos. Si yo hago que el estudiante cierre su laptop, va a estar en Facebook, pero en su mente. Sí. O en la inopia. Contra eso que no puedo competir, que es su imaginación, pero ¿qué me hace? Calma mi ansiedad de que yo intervine, ya él hace como que me pone atención. Eso es terrible, eso no nos puede pasar como padres de familia, que nuestro hijo nos haga creer que nos está haciendo caso. Eso es porque tenemos medidas de resolución que no resuelven. Entre paréntesis, medidas de resolución. Entonces, justamente, si yo mejor parto de que la regulación es una batalla perdida, que no tengo que a ver cómo agotar, de que otros se encarguen, ¿verdad? Los técnicos se encarguen de hacer mi labor, mejor me responsabilizo al usuario y me siento con mi hija y le pregunto, ¿te gusta la aplicación? ¿Por qué? ¿Cómo puede funcionar? ¿En qué das tu favor? Y etcétera. Y entonces empezamos a generar criterio y razonamiento en los jóvenes, que es lo que nos falta. Eso es lo que nos va a sacar adelante. Responsabilidad individual de cada uno de los usuarios. Y yo quisiera preguntarte a ti, José, tú que estás muy al día en todo el tema de la tecnología, cada día la tecnología nos está
avanzando y arrasando. ¿Cómo podemos hacer nosotros como padres de familia para poder estar al tanto de toda esta serie de aplicaciones que vienen día a día más fuertes? Ahí inclusive en cada aplicación se dice el nivel de madurez que se requiere. ¿Hasta dónde debe entrar un padre de familia o cómo podemos hacer para poder por lo menos guiar, como dice Juan Ignacio, a nuestros hijos en este aprendizaje de responsabilidad y criterio? Digamos que para esos procesos de filtración de qué es importante para mí como padre, para guiar a mi familia, es que las redes sociales nos pueden servir. Hoy, por ejemplo, en las redes sociales es popular precisamente el tema de esta aplicación. Entonces yo vengo y veo, si todo el mundo está hablando de eso, tengo que involucrarme porque no puedo hacerme de la vista gorda de esos procesos que sé que le pueden afectar a mi familia. No es posible estar al 100% enterado sobre todas las aplicaciones y tecnologías que hoy salen, pero para eso existen las redes sociales, porque lo que se vuelve popular en las redes sociales significa que es algo que en mi contexto social, demográfico y cultural es relevante, y por lo tanto tiene que ser relevante también para mí. Juan Ignacio, estos niños que se sienten ofendidos o deprimidos o que entran en crisis porque le hacen esto, ¿son algún tipo de patología, un comportamiento o eso se puede dar más frecuentemente de lo que uno piensa? Bueno, se puede dar más frecuente de lo que uno piensa. Lo que hacen estas aplicaciones es que nos dan más información de lo que está pasando. Es decir, la aplicación tecnológicamente nos hace ver un problema que tenemos desde hace muchísimo y que está vigente, y cómo somos, cómo funcionamos. No necesariamente es una patología, es el ámbito del más fuerte un poquito atacando al más débil, el más débil que no se logra defender, y esa lucha un poquito, a ver, no quiero minimizarla, pero normal, ya cuando vemos casos extremos de abuso, digamos, con fotos, etcétera, ya podemos hablar ya de abusos mucho más fuertes y personas con muy baja autoestima que lo van permitiendo y dejándose. Pero yo insisto en la autoestima. Eso es algo que es importante. ¿Cuál debe ser la actitud de aquellas personas que han sido bulliados, en ese término que tanto se usa, ofendidos, agredidos? ¿Qué puede hacer esta persona? Bueno, obviamente, si hablamos estrictamente de esta aplicación, pueden, bueno, aparte de entender por qué ha pasado eso, porque el problema del bullying, que se repite otra vez en la aplicación, es caer en la falacia de que nosotros somos víctimas de bullying. Yo tengo que entender dónde yo participo en permitir al otro que pueda agredir y llegar más allá de lo normal. Es decir, uno es, por así decirlo, buleable. ¿Se entiende? Y eso es importante. Eso es importante. ¿Qué parte de responsabilidad hay en la víctima? Exactamente. Vamos a decirlo así. La víctima no es una víctima pasiva. No. Puede poner un alto y decir hasta acá. Exactamente. Esto no es cierto. Bueno, pues yo creo que hemos abordado el tema. José, Juan Ignacio, muchísimas gracias. Ahí lo ven. Yo me quedo con 2 o 3 cuestiones. Una, que hay medios técnicos para que los papás, de alguna manera, sin romper esta libertad y comunicación que Juan Ignacio manifestaba, podamos regular en cierta medida el acceso de los hijos. 2, la comunicación que Juan Ignacio ponía como necesaria entre padres e hijos. Y 3, que creo que hemos coincidido todos, la responsabilidad. Esto es un tema de responsabilidad. No se puede prohibir y pedir responsabilidad. Son términos incompatibles. Lo que usted no haga con su hijo o para su hijo, nadie se lo va a hacer. Creo que era el mensaje final de resumir todo esto. José Con, muchísimas gracias. Juan Ignacio Ardón, también muchísimas gracias. Y si ustedes no se mueven, vamos a volver con otro tema que hemos seleccionado, no menos interesante que este. No se vayan. El siguiente segmento es patrocinado por Tropigas, la llama que rinde más. Muy bien, de regreso estamos con otro tema. Como ustedes saben, se entregó lo que serían los primeros esbozos, porque todavía hay que discutir esto, del presupuesto 2015. Sustancialmente el presupuesto 2015 va a quedar, ahora vamos a hablar con el experto, entre 3 y 4 mil millones de quetzales más. Solo una observación desde el inicio. Si este año tuvo que complementarse lo recaudado con una cantidad sustancial de deuda pública
porque no había dinero suficiente. En todo caso, si esto se aprueba, habrá posiblemente que contratar la misma deuda, quizás más, quizás poquito menos, pero yo creo que puede ser una cosa similar. Y ese es el tema. Nos podemos seguir endeudando con un presupuesto que sustancialmente atiende a pago de salarios de funcionarios públicos y no va mucho más allá de lo que el ciudadano esperaría. Ese es el tema que vamos a hablar con un experto en temas económicos de ASIER, Carlos González Arévalo. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Yo creo que la primera es obligada. Una reflexión general del monto. No hay distribuciones porque todavía eso está muy bien. Del monto, 4.000 millones más. Tu primera impresión. Bueno, yo creo que las necesidades del país así lo exigen. Un crecimiento prácticamente constante porque la población crece, porque el presupuesto en Guatemala representa, en términos de PIB, el menor tal vez de Centroamérica. En Costa Rica es más del 20%, aquí está planteado en un 14.7% más o menos, 14.8% del PIB. Y como digo, las necesidades del país yo creo que no son discutibles. Lo discutible es, y que argumenta el contribuyente, es la falta de transparencia en el gasto y la incapacidad manifiesta para recaudar. Sí, porque aquí hay un punto interesante, Carlos. El estado de calamidad público pues permite que las contrataciones se hagan sin licitar, sin pasar por la ley de contrataciones del Estado. Y aquí lo que estamos viendo, por ejemplo, en Fonapaz, se ven compras millonarias desmesuradas en nombre de este estado de calamidad. ¿Cómo nos puede venir a afectar al final? Y hay otro tema que me llama la atención. Estamos en las vísperas de un año electoral, de un año de campaña. ¿Puede de alguna manera estos fondos ser desviados hacia la corrupción o hacia el clientelismo? Bueno, siempre existe el riesgo. Sin embargo, aquí la llamada es la Contraloría General de Cuentas a ejercer una auditoría más puntual, además de la auditoría social que de alguna manera los medios de comunicación la hacen, manifestando pues casi constantemente actos de corrupción en el que hay desvío de fondos públicos que son pues realmente llora sangre, porque vemos hospitales carentes de, por ejemplo, abastecimiento de medicinas, vemos niños en situación de nutrición crónica que requieren también estos millones que lamentablemente se pierden. Sin embargo, aquí estamos hablando un poquito de una falacia al hablar de Contraloría. Justo estaba haciendo una investigación sobre un alcalde que fue asesorado por los mismos supervisores de Contraloría sobre cómo encubrir toda la corrupción, las anomalías. O sea, Contraloría está dando consejos de asesorías a los alcaldes corruptos. Entonces, ¿quién audita? ¿Cómo podemos garantizar de que existe una transparencia cuando esta institución no está funcionando? Bueno, yo creo que ahí viene el cuidado que hay que tener de quién se nombra en la Contraloría General de Cuentas, porque su función es esa. Desgraciadamente, los informes de Contraloría vienen después que se ejecutó el presupuesto, y es un informe que el Congreso no le pone mucha atención y sencillamente se archiva. Y otra falla grande de la Contraloría es que cuando vienen elecciones y se requiere un finiquito, estos finiquitos al final se entregan, aunque al principio se dice que muchos no lo van a tener. A última hora, muchos sí compiten en las elecciones porque consiguen el finiquito. Carlos, presupuestos de ingresos y egresos. Vamos a empezar por los ingresos. Hay un informe, un estudio de Fundes y CACIF. Únicamente el 25% de la población económicamente activa paga impuestos. El 75% restante, es decir, 3 de cada 4, no pagan. O están desempleados o están en economía informal. Sí. ¿Cuándo va a haber un gobierno que le entre a una recaudación más equitativa? Es decir, si tenemos necesidades como ciudadanos, todos en la medida que cada uno pueda debemos de contribuir. ¿Por qué no se toca esa tecla? ¿Qué ocurre? Bueno, yo creo que definitivamente a veces los porcentajes también son un poco mentirosos, porque cuando se habla de un 75% que no paga, nos estamos refiriendo a lo que se conoce como sector informal, pero hay cierta clase de impuestos que sí paga el sector informal. Pero el IVA no, por ejemplo. El IVA sí lo paga. El IVA lo pagamos todos. No lo paga. Entonces, yo creo que sí hay fallas en el sistema tributario guatemalteco, aparte que hay una incapacidad manifiesta para recaudar.
tenemos una elusión fiscal y evasión fiscal fuerte, tenemos un contrabando del cual no hay voluntad política de combatir, y por ahí se nos va una cantidad grande de impuestos. Y otra situación de señalar es, a mi criterio, el exceso de exenciones y exoneraciones que vale la pena revisar. Hay unas muy antiguas y había que ver si todavía son válidas, y de esa manera elevar la carga tributaria y de alguna otra manera también ir tomando medidas que inviten a quienes trabajan en la informalidad para irse formalizando. Es un poco, ¿qué dijéramos?, como contradictorio hablar de un estímulo para que vengan y paguen impuestos, ¿verdad? Pero debe haber algún otro tipo de estímulos, por ejemplo, programas de microcrédito, en el cual se requiera tener, por ejemplo, un número de NIT, y de esa manera ir ampliando la base tributaria, porque esa es la otra cuestión, para que más del 25% sean los sujetos de impuestos. Con esta cantidad de documentos que tenemos, ¿por qué el NIT, el número de identificación tributario, o la solvencia fiscal no es exigible para aquellos que quieran realizar, no sé ahora qué actividades en el sector público? Podría ser pedir un crédito, un microcrédito, podría ser una asistencia en la seguridad, podría ser matrícula, podría ser un proyecto. ¿Por qué razón esa voluntad política que tú manifiestas es tan dura de entender por los políticos? ¿O es que no les interesa entrarle al tema? Bueno, yo creo que tenemos un ejemplo de esto, es de alguna manera la vulneración de la autonomía de la SAT, por ejemplo. Se creó como un ente autónomo y sin embargo durante este periodo de gobierno hemos visto que la autonomía está en entredicho. Se cambió un superintendente de administración tributaria que a mi criterio estaba trabajando bien, solamente porque las estimaciones que él tenía de recaudación no coincidían con la del ministro, y hubo una contradicción, y entonces se le cambió. Y aparte de eso, se cree que hay mandos medios que son recomendados de la gente que está haciendo gobierno. Y entonces se privilegia este tipo de aspectos contra la capacidad de quienes probablemente desempeñaron el cargo anteriormente. Entonces ha habido, con el cambio de superintendente, hubo un cambio de bastantes personas. Se habla también de alguna injerencia en la parte del manejo de las aduanas de parte de las autoridades de gobierno, y ese es otro de los grandes flancos que tiene la recaudación tributaria, que no se ha podido corregir: la corrupción, la falta de transparencia que hay en las aduanas y una mejora en los sistemas operativos, ¿no? Carlos, yo quisiera que usted me hiciera un breve análisis. Esto es muy preliminar en el presupuesto, pero el primer rubro de 5.100 millones lo lleva el Ministerio de Comunicaciones, seguido por el Ministerio de Gobernación, el de la Defensa, Desarrollo Social y Salud. Sí. Es lógico, usualmente, o es una práctica usual, que el Ministerio de Comunicaciones, sea privilegiado con tantos fondos, o podría ser también un tema político. Estamos viendo que justo el día de hoy está dejando públicamente el cargo a Alejandro Sinibaldi para ser el candidato del Partido Patriota. Entonces, ¿podría esto también ser una artimaña del gobierno para privilegiar esa infraestructura que es tan necesaria para crear una imagen de candidato? Sí. Bueno, una aclaración, no es el ministerio con asignación más alta, es educación. Sí, son 12.290. paquete fuera de los sociales. Comunicaciones 5.100 y salud 5.600. Sí. O sea, es el tercero, comunicaciones. Pues yo diría que aunque hay en el ambiente lo que usted menciona, del factor político, si un presupuesto robusto de comunicaciones implicara que se va a fortalecer la inversión pública para que vía efecto multiplicador genere un crecimiento económico y no canalizarlo a gasto de funcionamiento, pues estaría bien, quitando el aspecto puramente de hacer imagen. Además, el que estaba haciendo imagen va de salida y este presupuesto es para el 2015. Entonces, en todos los ministerios hay un componente de inversión y ojalá se fortaleciera, porque aquí el 80% o un poco más va a gasto de funcionamiento, y ahora terriblemente también ya estamos pidiendo financiamiento para pagar deuda anterior.
Y eso creo sí que estamos entrando en un ciclo indeseable porque no somos capaces de pagar nuestra deuda con los ingresos corrientes que percibe. ¿Qué hemos aprendido, sobre todo los políticos? Yo creo que otras personas se han aprendido. Por ejemplo, de la crisis europea, fundamentalmente española, griega, donde se llegó se quebró el Estado. Claro. O la crisis argentina, que también la podemos analizar, pero es 3/4 de lo mismo. Es una deuda donde el Estado no quiere pagar y obviamente obliga a los acreedores a admitir. ¿Qué hemos aprendido? Porque en esa dirección vamos, a mayor o menor velocidad. ¿Qué hemos aprendido los técnicos y los políticos? Bueno, yo creo que los técnicos lo tenemos claro. Los políticos no pareciera que lo tienen claro. Claro, en Europa, valga la repetición de términos, en Europa sabemos que la deuda pública excedió de lo que producen los países, es decir, más de un 100%. Nosotros nos ufanamos de decir que estamos solo en torno de un 25% del PIB en nuestra deuda, contra un parámetro de 40% que mencionan los organismos internacionales. Sin embargo, lo que nos ha ayudado en Guatemala es que aquí tenemos un sistema financiero y bancario fuerte, conservador, que no hizo lo que hicieron los países europeos, donde hubo una inversión excesiva, por ejemplo, en el campo inmobiliario, y que al final de cuentas deterioró la solvencia y la solidez del sistema financiero, que obligó al mismo gobierno a entrar al rescate, igual que hicieron en Estados Unidos. Yo creo que eso no se ha dado en Guatemala, por ahora, afortunadamente. Ahora, el ejemplo de lo que ocurrió allá, yo creo que así nos debe servir para poner un poco de freno y estudiar, retomar, diría yo, la recomendación del pacto fiscal, no solo en la parte de ingresos, sino también en la parte de transparencia del gasto, que por las dos vías hay recomendaciones para poder evitar pareciera este como columpio que nos lleva a que la brecha entre ingresos corrientes y gasto se haga más grande y consecuentemente la necesidad de recurrir a financiamiento, sea interno en bonos o en préstamos, se va haciendo cada vez más grande. Y entonces esos parámetros que por ahorita estamos por debajo de ellos, en pocos años se pueden rebasar. Muy bien, ahí ven la opinión del experto. Nos quedamos con esa frase de los técnicos, lo hemos entendido, y comparto lo que Carlos González Arévalo dice. Los políticos parece que todavía no lo han entendido. Bueno, ya se lo ha explicado muy claro Carlos, y creo que cualquier economista o persona con dos dedos de frente también se lo podía explicar. No hemos hablado de la obra, del listado geográfico de obras, que eso son palabras mayores, pero también hay muchas cosas más. Muy bien, Carlos, muchísimas gracias. Ahí han visto la reflexión de un experto. Ahí tienen ustedes su opinión para sus debates y presionar como ciudadano lo que corresponda. Hasta el 30 de noviembre tenemos. Pero hasta el 30 de noviembre, si no, se prorroga el que hay. Y luego ya ven cómo desmaquillarlo. Ya para entrarle un poquito más a la estructura, ¿no? Adentro del presupuesto. Ahí vamos a ir hablando, desmenuzando lo que es lo que se trata. Estos son como las generalidades. Como de buena pluma. Muy bien, no se vayan, que vamos a regresar en un instante con ustedes. Bueno, señores, ha sido un gusto. El anterior segmento fue patrocinado por Tropigas, la llama que rinde más.